Así que, dicho eso, ya estamos en 112 asistentes. Yo voy a seguir incorporando a los asistentes que se vayan sumando en el intertanto. Yo creo que ya vamos a partir. Bueno, primero, nuevamente, la bienvenida a todos a esta actividad que partimos hace unas semanas atrás y que tiene que ver con un proyecto de colaboración internacional, que es un proyecto Redes, que es financiado en este caso, en su momento por CONICET, actualmente por ANID, y que tiene como fin buscar espacios de colaboración de investigadores que estén interesados en estudiar suelos volcánicos, no tan solo en Latinoamérica, que era nuestro objetivo original, sino que también con la idea de poder ampliándolo a distintas partes del mundo, ¿ya? En ese contexto, y como ustedes bien saben, hemos ido realizando distintas charlas, partimos con suelos ecuatorianos, ahora vamos a pasar a suelos chilenos, más adelante vamos a estudiar o conocer más de los suelos colombianos, de suelos de Islandia. Y hoy día, bueno, corresponde a la presentación de la profesora Susana Valle. Les voy a contar un poquitito de Susana. Susana es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, hizo su doctorado en la Universidad Austral de Chile, doctorado que terminó el año 2005. El año 2010 ingresó como académico a la Universidad Austral de Chile, siendo adscrita al instituto en donde nosotros trabajamos, que es el Instituto de Ingeniería Agraria y Suelos. Actualmente es profesora asociada del instituto y al mismo tiempo directora de la Escuela de Agronomía, y entre las líneas de investigación que realiza Susana, que no son pocas, tienen parte un poco de fisiología de cultivos. Ella estudió bastante lo que tenía que ver con el desarrollo radical y el estrés por aluminio, un tema bien particular de los suelos volcánicos por lo demás, pero también actualmente está trabajando con mucha intensidad lo que tiene que ver con calidad de suelos, con el concepto global de calidad de suelos, pero también con una patita puesta, ¿no es cierto?, en lo que es reconocimiento y clasificación de suelos. Toda esa investigación que ella ha realizado, bueno, se ha traducido en más de 15 publicaciones WOS y varios proyectos de investigación, y algunos de los cuales puedo decir que tengo la suerte de compartir con ella y con varios colegas más. Dicho eso, ahora quien corresponde que presente es la Susana, la Susi, así que te doy la palabra, Susana, para que hagas tu presentación. Muchas gracias, José, por la presentación y bueno, a todos los asistentes por estar presentes. También le agradezco a los alumnos del curso que estoy haciendo, por eso también está más ampliada la participación de los estudiantes que están cursando de grafología, que me parecía importante que ellos supieran de lo que estamos haciendo. Así es que, dicho eso, voy a comenzar con la presentación. Bueno, primero les voy a contar qué tópicos voy a tratar en este tiempo de la presentación, dar un contexto general acerca de la calidad y las funciones del suelo, cómo es la calidad de degradación de suelos, y los ejemplos de calidad, de la evaluación de la calidad en suelos volcánicos que hemos ido trabajando como grupo, y también algunos ejemplos acerca de la evaluación de la variación espacial, de la calidad y de otros indicadores también. Bueno, para comenzar, es importante destacar y contextualizar por qué la calidad, por qué estamos trabajando en esto. Bueno, se fijó ya hace bastante, no bastante, pero hace prácticamente una década atrás, los 5 objetivos del desarrollo sustentable, que tienen mucho que ver con la funcionalidad del suelo. Dentro de estos 5 objetivos de desarrollo que están proyectados para poder trabajar y para poder que nuestras prácticas, ya sea en la agricultura o en otros rubros, sean sustentables, se enmarquen dentro de lo que tiene que ver con la calidad y la cantidad, el aseguramiento de la cantidad y calidad de agua, lo mismo de la alimentación, del aire, todo lo que tiene que ver con la producción de energía, el hábitat y salud humana, y obviamente dentro de un marco ético y de gobernanza. En este sentido, las funciones que cumple el suelo dentro del marco
de las funciones ecosistémicas, se relacionan mucho con esos 5 objetivos de desarrollo sustentable. Por lo tanto, nuestra función primero dentro de la formación de una carrera de agronomía y más específicamente dentro de un área del desarrollo de la ciencia del suelo, tiene que ver con la funcionalidad de los sistemas y del rol del suelo en el ecosistema. Por lo tanto, esa evaluación de las funciones ecosistémicas del suelo, que ya han sido bastante desarrolladas en la literatura, y hay distintas clasificaciones, pero teniendo en cuenta de que todas apuntan hacia lo mismo, tienen un marco evaluativo que ya fue dado hace muchos años por este autor Carlin, que se definió o tomó en cuenta varias otras definiciones de qué hablamos cuando hablamos de calidad de suelo. Y entonces esta calidad no es otra cosa que la evaluación de la funcionalidad del suelo dentro de ciertos marcos o dentro de ciertos límites, que estos límites pueden ser naturales o manejados. ¿Y para qué? Para sostener la funcionalidad, que en este sentido se definió como la productividad animal y vegetal, la calidad del aire y del agua, y el hábitat de la actividad antrópica, y también para sostener la salud humana, que tiene mucho que ver con la calidad del aire, la calidad del agua, asociada también a la producción primaria y posteriormente la producción de alimentos. El tema es que cuando se pierde calidad, caemos en la degradación del suelo, o sea, la pérdida de las funciones del suelo. Y en ese sentido, cualquiera de los procesos asociados a la degradación implican una pérdida de la calidad. En la literatura hay varios ejemplos de evaluación de la calidad del suelo y propuestas de cómo generar índices de calidad del suelo para diferentes ecosistemas o para diferentes sistemas manejados. Por un lado está la definición de esas funciones, qué problemas hay, qué requerimientos deben tener estos índices de calidad, que eso es muy relevante, que en términos simples deberían ser, valga la redundancia, simples, medibles, sensibles a cambio y a distintas escalas, y aplicables en un sentido amplio de diversidad de suelos, de manejos, etc. Y también deberían contener o considerar que sean cualitativos, cuantitativos y que permitan medir esto en el tiempo también. Y con ello se han propuesto la generación de ciertos índices de calidad. Y para construir estos índices de calidad está la concepción de que deben haber indicadores de calidad. Y estos indicadores, en lo posible, deberían considerar aspectos físicos, químicos y biológicos, que a su vez van a estar relacionados con alguna de las funciones del suelo en el ecosistema, como el ciclaje de nutrientes, la regulación del clima y del agua, la estabilidad estructural y la diversidad. Y así estos indicadores que nos permiten construir índices para evaluar el cambio en las funciones van a poder aumentar o disminuir en el tiempo, y si disminuye la calidad tendemos hacia sistemas degradados, y si aumentamos la calidad vamos a tender a restaurar un ecosistema. Y esa es la idea. Y tener en cuenta cuáles son las bases con las cuales partimos en un sistema manejado o en un sistema natural, que ese es una gran incógnita, cuál es la condición ideal. En términos generales, ¿qué ocurre con la degradación? Bueno, a nivel mundial hay distintos niveles y condiciones en las cuales se encuentran distintos procesos asociados a la degradación, pero si nos fijamos en el contexto de Latinoamérica, en general, gran parte de los procesos asociados a la degradación están en una condición o tendencia pobre, ¿sí? Lo cual es bastante preocupante. Y tenemos que hacer algo por ello.
En Chile, uno de los procesos asociados a la degradación es la erosión. Y también la situación es bien preocupante porque en el año 2011 ya la cuantificación de la erosión era muy alta, que está cerca del 36%, que en un grado modelo a severo, y la proyección en esos años, que ya prácticamente fue hace una década, considera que cerca del 45% iba a tener ese mismo nivel de erosión. Lo que nos crea bastantes desafíos para poder cambiar o tratar de revertir esa situación. Otro de los procesos asociados a la degradación es la pérdida del suelo por cambio de uso. Y en ese sentido Chile también está en una situación preocupante, porque gran parte de los suelos mejor categorizados se perdieron por avance de la expansión urbana, y que eso se da principalmente en la zona centro-sur del país. Y bueno, y la zona en la cual estamos nosotros actualmente también está con un rápido avance de la urbanización, o sea, el cambio de uso de suelos agrícolas hacia suelos urbanos, parcelas de grado, etc. Y ese cambio de uso no solo tiene que ver con, por ejemplo, la urbanización, sino también con cómo ha cambiado el paisaje desde, por ejemplo, este estudio que muestra la evolución en la zona centro-sur a sur, de lo que inicialmente en el siglo XVI, fue prácticamente todo dominado por una condición de bosque nativo. Actualmente todo eso se modificó, este estudio es del año 2012, y prácticamente todo esto pasó a un cambio de uso de suelo hacia lo agrícola. Y hacia lo agrícola considerando praderas, cultivos, frutales, etc. Entonces, ¿cómo afecta ese cambio de uso a la condición de suelo? Entonces, teniendo esto en cuenta, les voy a mostrar qué hemos hecho en este sentido. Entonces, les voy a mostrar algunos ejemplos de la evaluación de la calidad y la propuesta de indicadores de calidad para estos suelos volcánicos. Para quienes no son de Chile, y en términos generales, Chile es un país extremadamente activo en términos vulcanológicos. Tenemos cerca de 200 volcanes activos, y que en el mundo sabemos que menos del 1% de los suelos son volcánicos, pero en Chile es gran parte de nuestra superficie volcánica, y principalmente la superficie agrícola, más del 60%. Y en ese sentido, toda nuestra parte centro-sur a sur es de origen volcánico, no solo con el orden andisol, sino también con otros órdenes, los órdenes inceptisoles, que están más alojados hacia la cordillera de los Andes, alfisoles y ultisoles más hacia la cordillera de la costa. Y también unos clases particulares de andisoles, que son los suelos ñai, que son suelos de condiciones mucho más acuícolas, más hacia la zona sur. Entonces tenemos una enorme diversidad de suelos volcánicos que son los dominantes en nuestra región sur, centro-sur. Entonces, debido a esto, surge la pregunta, ¿qué ocurre? Me surgen varias preguntas. Si estos suelos volcánicos se modifican en una magnitud diferente a los suelos de mineralogía cristalina, y surge porque en realidad cuando uno revisa la literatura en este tópico, gran parte está asociada a suelos de mineralogía cristalina, y que es lo lógico, porque en realidad son los dominantes en el mundo. Pero, y también si los indicadores que se proponen, que están asociados a estos otros suelos, son adecuados para nuestros suelos volcánicos, porque tienen una serie de características que los distinguen de otros suelos, principalmente el tema de los aspectos físicos, bueno, la mineralogía, y que eso trae consecuencias a su comportamiento, que es muy diferente. Y ya que su comportamiento, su composición es distinta, las funciones entonces debieran ser diferentes, o debieran tener magnitudes diferentes. Por lo tanto, estas funciones van a variar estacionalmente o espacialmente, y si es así, ¿cuánto varían? Porque en agronomía, por ejemplo, nosotros tendemos a tratar todo como ojalá lo más homogéneo posible, y hacemos recomendaciones en base a condiciones homogéneas, pero en realidad los suelos no son homogéneos y tienen una variación
tridimensional y se habla también en 4 dimensiones si uno consigue el tiempo. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que varía? Y esa es otra interrogante. Y otra interrogante, que estamos en estudio de esto también, si los valores críticos para los indicadores que están en la literatura o para las funciones del suelo son también aplicables a los suelos volcánicos. Entonces, considerando esto, un proyecto que fue un proyecto de iniciación hace un tiempo ya, se estudiaron 3 tipos de suelos volcánicos, de origen volcánico, no andisoles, todos, pero que tenían características bien particulares, y por eso se eligieron. Una que diera cuenta de la gran variación de los suelos volcánicos, como otra es que tuvieran una evolución del origen de estos materiales volcánicos distintas, y que además en estos suelos se desarrollaran actividades asociadas a la agricultura, ¿sí? Y entonces eligió un suelo añadi, que es esta serie Witty, el suelo cúdico, que es un multisol desarrollado a partir de cenizas volcánicas, pero un suelo mucho más evolucionado en términos de pedogénesis, y el suelo Osorno, que es un apludán típico, un andisol típico de estudio. Algunas fotografías de los distintos suelos. Además, se consideró que en cada uno de estos suelos hubieran 3 usos de la tierra, o sea, 3 condiciones. Primero, la de bosque, que fue la que usamos como de referencia de menos intervenido, la pradera, y una condición de cultivos, y que dependiendo del suelo, ese cultivo era distinto. El objetivo de tener una condición de cultivos es que el suelo fue intervenido mecánicamente todos los años, o sea que hay una ruptura del sistema, una ruptura de la estructura, etc. O sea, esa intervención es la que se buscaba, además de evaluar las 2 profundidades. Y para ver la variación en el tiempo, cómo se comportan estos indicadores, se hizo en 5 estaciones consecutivas. Bueno, aquí hay algunas fotografías de los diferentes suelos. El suelo Witty, que es el ñadi, en condición de bosque nativo, de pradera y de cultivo. Luego el suelo cúdico, que es el ultisol. Y el suelo Osorno, que es el andisol, el típico apludante. ¿Qué indicadores? En realidad, como no sabíamos cuál era el mejor o el grupo de indicadores a seleccionar, en una revisión de literatura buscamos los que más se repetían que se han usado como indicadores. Y consigo un grupo de indicadores físicos, químicos y asociados a algo biológico como el carbono orgánico. Y de este gran grupo de indicadores, la idea era seleccionar, ¿sí? Porque siempre en la literatura se habla de seleccionar un set mínimo de indicadores que permitan hacer una evaluación consecutiva en el tiempo para ver cómo cambia la calidad del suelo. Teniendo este esquema, que fue propuesto también por el grupo de Carlin hace algunos años, en que se define una función objetivo y se definen indicadores que permitan evaluar esas funciones objetivas. Y eso fue lo que se tuvo en cuenta. Bien, y teniendo en cuenta ese set mínimo de indicadores, uno podría generar estos índices de calidad a posteriori, dándole ciertos puntajes, creando estas funciones de puntaje. ¿Qué es lo que tuvimos? Esta tabla muestra en general algunas características de los suelos que consideramos, el suelo Witty, que es el ñadi, el Osorno y el cúdico, y muestra en general la variación de cuáles eran sus propiedades intrínsecas, y principalmente acá he querido destacar cómo cambia dentro de un mismo suelo volcánico la cantidad de uno de los indicadores más usados y que tiene mucha relación con la mayoría de los otros indicadores, que es considerada una propiedad maestra en esos términos, en función del cambio de uso de suelo, ¿sí? O sea, tenemos disminuciones importantísimas de cantidad de carbono en
el mismo suelo, solo por el cambio de uso, solo por la condición de cambio de uso. Esta gráfica muestra la variación, el rango de variación de los diferentes distintos indicadores en los tres tipos de suelo, y que se ha destacado con la coloración celeste el ñadri, verde el apludant, y acá sin destacar el suelo ultisol. Y cómo es este rango de variación de estos diferentes indicadores, ¿sí? Acá, por ejemplo, en el fósforo Olsen como disponibilidad de nutrientes, cómo cambia, y principalmente en las condiciones de cultivo de este indicador, y que ocurre en la mayoría de los indicadores químicos asociados a la fertilidad, que son más altos en la condición de cultivo independiente del tipo de suelo, ¿sí? Y vemos que algunos de estos indicadores físicos asociados a la intensidad, o sea, la funcionalidad del sistema poroso, primero, son muy variables, y segundo, tienen un grado de sensibilidad acá que es bastante más estable dentro de un tipo de suelo. Después de una serie de procesos estadísticos como correlaciones y el uso de esta estadística multivariada, y que eso está establecido en la literatura, en cómo hacerlo considerando ciertos umbrales, se fue descartando varios de los indicadores anteriormente propuestos, ya sea porque se correlacionan mucho entre sí, uno explica casi lo mismo de otro, etc. Se pudo definir un set inicial, y posteriormente ese set se decantó un poquito más a un set de 9 indicadores. La mayoría este set mínimo de indicadores de la literatura define, ojalá sea el mínimo posible, 6, 7 indicadores. Acá nosotros nos quedamos con 9 indicadores, y ya entre ellos variables físicas como el contenido de poros gruesos, la conductividad de aire, ¿sí? Y variables que, perdón, y el agua disponible para las plantas, considerando el rango en suelos volcánicos, que no estamos pensando entre 330 hectopascales a 15.000 hectopascales, sino que desde 100 hectopascales, ¿sí? Y otros indicadores químicos, como fósforo, pH, suma de bases, carbono orgánico y aluminio extractable. El aluminio extractable, que es una determinación del aluminio que está más asociado al tipo de suelo, y que es un buen discriminador entre suelos de mineralogía cristalina y de los que no lo son, se utilizó acá considerando uno de los principios de la evaluación de la calidad de suelo, que dice que ojalá que los indicadores contemplen propiedades asociadas a la formación de suelo, o sea, propiedades inherentes, y propiedades dinámicas que varíen con su manejo o su uso, ¿sí? Y eso fue lo que se seleccionó. Bueno, acá en color rojo están todas las evaluaciones realizadas en el suelo en color verde todas las evaluaciones en el suelo, en el andisol, y en rojo en el ultisol. Y como pueden apreciar, se separan bastante bien estos grupos de suelo dentro de esta discriminación. Como les mencionaba, además de considerar la evaluación o la discriminación de este set de indicadores, queríamos ver las relaciones que habían entre estos indicadores. Y hago hincapié en este indicador del aluminio extractable, que asociado, por ejemplo, a la capacidad de intercambio catiónica efectiva, a la saturación de aluminio o al carbono orgánico, discrimina muy bien con los tipos de suelos volcánicos. Y esto, ¿por qué hago el hincapié? Porque en general, al hablar de suelo volcánico, o principalmente en la literatura más global, al ser menos estudiados, no hay una gran discriminación en este sentido, o indicadores que nos permitan discriminar dentro de un mismo suelo volcánico.
Y eso fue un foco también del estudio y que se ha seguido trabajando. Y que tiene muy buena relación con estos otros indicadores de calidad que son relevantes. Entonces, dentro de esta parte, como conclusión o consideración, se seleccionaron estos 9 indicadores que son densidad aparente, el agua disponible para las plantas en el rango que les mencionaba, o sea que no considerando 330 como límite de capacidad de campo, sino 100 hectopascales. Los poros de drenaje rápido, que está más asociado a la capacidad de aire, la conductividad de aire, el carbono orgánico del suelo, este aluminio extractable, el pH en agua, el fósforo Olsen y la suma de bases. Y como les mencionaba, la principal diferencia con las propuestas de la literatura radica en la inclusión de este indicador más asociado a al tipo de arcilla, ¿sí? A la composición del suelo. Y todos estos indicadores tienen una relación con las funciones del suelo que se asocian a las funciones ecosistémicas. Pasando al otro tema de los ejemplos de la variación espacial, y entre comillas temporal también, de los indicadores de calidad, les voy a mostrar algunos datos de lo que hemos ido realizando, solo para darles un vistazo general, sin entrar en el detalle de la gráfica que contiene harta información cada una de ellas. Esto son resultados de la variación estacional de estos mismos indicadores en los diferentes suelos y bajo distintas condiciones de uso, como bosque, que es en el gris, en pradera y en cultivo el punteado. Y como vemos, dentro de un mismo tipo de suelo, considerando su variación estacional, cambia. Por lo tanto, el mensaje final, más allá de entrar al detalle, porque el detalle lo podemos discutir después, o si alguien está interesado, le puedo compartir el artículo, es dejar el mensaje que hay una variación estacional de estos indicadores y que eso crea la interrogante o hace poner también la importancia en que no es irrelevante el cuándo medimos, cuándo hacemos las evaluaciones, cuándo es conveniente ir a muestrear, ¿sí? Porque hay una variación. Y yendo a lo principal de la variación espacial, les muestro un ejemplo de variación espacial dentro de suelos volcánicos de 6 andisoles que están bajo una similar condición de manejo, bajo pradera permanente de al menos unos 6 años. Se hizo un muestreo en superficie y en cada uno de estos sitios que contemplaban 2 suelos volcánicos de la región de la Araucanía, 2 de la región de los ríos y 2 de la región de los lagos, en una condición más precordillerana y del Valle Central. Queríamos encontrar, acá el objetivo era poder discriminar indicadores asociados al tipo de suelo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo final de proponer estos indicadores que sean fáciles de medir y obviamente no tan caros para que sean adoptados en el futuro por los agricultores o quien así lo desee, de poder diferenciar tipos de suelos volcánicos. Dentro de los indicadores propuestos estaba el aluminio extractable en acetato de amonio, esta retención de fósforo que está bien documentada en la literatura, y el pH en fluoruro de sodio. Acá se está mostrando la variación en aluminio extractable para los diferentes suelos. Este es el promedio, y sabemos que el promedio enmascara bastante. ¿Nos permite diferenciar suelos estos indicadores? Sí, en promedio sí, pero no nos está diciendo de la variación espacial. Entonces, cuando entramos en el detalle de esto, vemos acá el aluminio extractable para cada uno de estos suelos evaluados, cómo varía. Y si se fijan, hay una variación importante. Independiente del tipo, no entraré en detalle de cada una de estas figuras, pero fíjense que para un mismo suelo volcánico, tenemos suelos o zonas que varían, por ejemplo, desde 300 a 1800 partes por millón de este indicador. ¿Y eso qué quiere decir? Que en zonas donde hay una menor concentración de aluminio extraído con este acetato de amonio,
probablemente haya una menor retención de fósforo. Y eso en términos prácticos, ¿qué significa? Que en estas zonas, uno podría hacer una recomendación de una aplicación menor, dado que la retención, que está dada por la capacidad tampón del suelo, es menor. Y acá está asociado a esta retención de fósforo, ¿sí? Sitios de menor retención y sitios de mayor retención. Entonces, hay una variación de las características del suelo que pueden ser reflejadas en algunos indicadores. Otro ejemplo, esto considerando otro objetivo, si las prácticas de manejo como sistemas de labranza tienen un impacto sobre la variación espacial. Y se evaluaron dos sistemas de labranza, la labranza cero y la labranza convencional, en un multisol, pero derivado de cenizas volcánicas. Y se utilizaron indicadores como materia orgánica, pH, densidad, fósforo disponible y indicadores de calidad física como la conductividad de aire también. Esto fue en un TPIC Paleodult, ¿sí? Cercano a Valdivia. Una visión general de cómo era el perfil de suelo. Perdón, en este perfil, que es el asociado a secolabranza, este es un sistema secolabranza de que tiene más de 30 años y que se ve claramente la formación de este horizonte mucho más, con un contenido de carbono orgánico mucho más alto que en el de labranza convencional. ¿Sí? Y bueno, ¿qué encontramos? De nuevo, en términos generales, esto es parámetros de la calidad física, vemos que pueden o no haber diferencias entre este sistema de labranza cero y en el convencional, ¿sí? En este caso, a la primera profundidad, fíjense que no encontramos diferencia, pero sí hay diferencias cuando observamos la variación espacial del sistema, ¿sí? O sea, tenemos una composición espacial y que esto, si lo vemos desde el punto de vista de la descripción de los semibadiogramas y los parámetros asociados a esos semibadiogramas, también hay diferencias importantes. Y lo mismo ocurre acá con la conductividad de aire. O sea, el patrón de distribución espacial junto con los parámetros que describen esos patrones, que están dados por los semibadiogramas, que en este caso no se muestran, son diferentes. Y cuando observamos la calidad química de los suelos, considerando, por ejemplo, pH, fósforo, materia orgánica y aluminio extractable, también vemos estas diferencias. Por ejemplo, acá la distribución de la materia orgánica en los suelos, dado los distintos niveles, además que el nivel al cual se llega, en este caso particular de la materia orgánica, es mucho más alto que en la labranza convencional. Y lo mismo en este caso del pH. ¿Sí? Hay una distribución espacial muy diferente. ¿Qué consideraciones podemos sacar de esto? ¿Sí? Y digo consideraciones porque esto no está zanjado, no es una conclusión final. Respecto a lo que es variación temporal por tipo de suelo y manejo, que los indicadores sí varían estacionalmente y la magnitud de su variación depende del tipo de suelo y manejo, aunque los suelos tengan un mismo origen. Y eso es bien relevante. Y otra conclusión de estos ejemplos de variabilidad espacial en suelos a nivel de potrero, dado por el tipo de suelo, es que a través de indicadores inherentes de suelo es posible definir unidades de suelo para un manejo más eficiente. Y considerando los sistemas de labranza, es que modifican su calidad física y química junto con su variabilidad espacial, y que en general el sistema de labranza suelo para labranza cero, perdón, para este suelo, sí mejora algunos de los indicadores como conductividad de aire, carbono orgánico y fósforo disponible. Y finalmente, este es un trabajo en conjunto con varios colegas de la facultad, que está en proceso. Estuvimos evaluando la variación espacial y sus indicadores, de los indicadores de calidad asociados al rendimiento de cultivos. Esto partió como un experimento de largo plazo, en que se hicieron inicialmente 3 temporadas
de estabilización del sistema y que en esas 3 temporadas se evaluó consecutivamente indicadores de calidad junto con el rendimiento de los cultivos. Y igualmente se colectaron 100 muestras georreferenciadas a distancias regulares. Entre las determinaciones asociadas al rendimiento de los cultivos, en términos generales, biomasa, rendimiento, índice de cosecha, y algunos de los indicadores que ya se han ido conversando. En términos muy generales, está cómo la materia seca de los diferentes cultivos, en este caso fue trigo, y en este caso, esta segunda gráfica, para lupino, y triticale, que fueron los años consecutivos. Hay una variación espacial y cierta consonancia de los sectores de mayor rendimiento respecto para las diferentes secuencias de cultivo. Y asociado a esa variación espacial del rendimiento, vimos que también había una variación de los indicadores como en este caso el pH del suelo y el aluminio extractable. También se valoran estos otros parámetros de la calidad física como la resistencia a la penetración, el fósforo Olsen como fósforo disponible. Y dentro de estos parámetros o indicadores físicos de calidad, vimos que también había estas zonas de resistencia a la penetración mayor, que se asociaban un poco al rendimiento, y lo mismo a la conductividad de aire. Eso y la variación en el contenido de agua en el suelo a distintas profundidades, a 0, 20 y 40 centímetros. Considerando todos estos indicadores junto con el rendimiento, se muestra en este gráfico de componentes principales que tanto el rendimiento como la biomasa se asocian más estrechamente a estos indicadores de calidad como la conductividad de aire, la resistencia a la penetración y el fósforo Olsen, ¿sí? Y que, bueno, gran parte de la varianza, el 64%, está explicado por 4 componentes que cada uno de ellos tiene uno de los indicadores más relevantes dentro de ellos. Entonces, como consideración general de esta sección de este último trabajo que está en curso, asociado a la variación del rendimiento y su relación con los indicadores del suelo, es que el análisis espacial sí permite diferenciar zonas de rendimiento y propiedades edáficas, y que su análisis conjunto van a permitir realizar manejos más eficientes, lo que en términos generales se traduce en menores costos ambientales económicos, y eso apunta hacia la sustentabilidad de los sistemas. Bien, y con eso, bueno, acá está la literatura que mayormente se mencionó en la presentación. Le doy las gracias al proyecto Redes, al proyecto Fondesit de Iniciación, a las fuentes de financiamiento, a mi instituto, por supuesto, y al Centro de Investigación en Suelos Volcánicos al cual pertenezco. Muchas gracias por su atención y estoy abierta a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Susi. Bueno, como se ha hecho ya una costumbre, ahora tal vez para vernos las caras, Susi, ¿quieres sacar? Sí, perdón, ahí. Está abierta la posibilidad para hacer las consultas que queden. En varias partes la Susi planteó de que se muestran tendencias generales, pero si hay preguntas más específicas respecto a los datos, información que presentó, simplemente pueden ir levantando las manos o bien hacer preguntas a través del chat. No sé. Acuérdense que tienen que activar sus micrófonos para poder hablar. Cristian, Prat. Hola, gracias. Muy bien. Gracias por la presentación, muy interesante. Muy bien. Gracias a todas y todos. Solamente un comentario sobre esta
heterogeneidad. Gracias. Del suelo. No es solamente los ondosores que son así, en realidad todos los suelos son así. Y eso hace reflexionar sobre la calidad, bueno, los ensayos agronómicos que se hace a través del mundo, que siempre consideran el suelo bien uniforme y nunca hacen en realidad análisis muy detallada de cada parcelita. Entonces, parte de la variación de los resultados que tienen, pues se debe justamente a la variación del mismo suelo, ¿verdad? Exacto. Así que es para recalcar la importancia de los edafólogos. Creo que también hay que poner eso en sus comentarios. Una pregunta tal vez es sobre la profundidad que escogieron. ¿Sí coincide con los horizontes o por qué definieron estas dos profundidades? ¿Es en relación al horizonte cultivado o alguna característica especial? Eso sería pregunta. Sí, gracias Cristian por también recalcar el punto de la heterogeneidad de los suelos. Sí, va principalmente la elección de la profundidad a eso, a que no se definieron en base a los horizontes genéticos, sino más bien a la profundidad en que el suelo es principalmente intervenido por las labores agronómicas. Y eso es lo que se quería mostrar, los cambios debido a eso. Fue eso principalmente. Sí. Ya. Gracias. Ahora le damos la palabra al profesor Óscar Seguiel de la Universidad de Chile y luego la palabra al profesor Mauricio González Chang de la Universidad de Aysén. Muchas gracias, Susana. Buen día. No enciendo mi cámara porque tengo mala conexión de internet. Quiero que por favor nos hagas una visión de tu opinión personal respecto a algo que quedó puesto en el chat referente a la definición de calidad de suelo, proceso de degradación, indicadores de calidad, que la encontraron muy antropocéntrica. Y después yo también dejé puesta una preguntita en el chat de la primera parte de la exposición. ¿Por qué dentro de la selección de indicadores no se seleccionó la materia orgánica, siendo que es súper relevante, o al menos los resultados así lo mostraban en cuanto a la variación que se generaba por cada uso dentro de cada suelo? Gracias. De la visión antropocéntrica de la calidad, sí, o sea, el concepto en sí es bien discutido. Hay un grupo, si uno revisa la literatura, hay un grupo de investigadores y que lo avalan con literatura, es que cuestiona mucho de los conceptos de calidad. Y no hay una única definición de calidad, claramente. Y desde el punto de vista de que es centrado en la acción humana, puede ser probablemente. Pero la verdad es que la evidencia que existe es tan potente acerca de las evaluaciones de los cambios, que uno puede discutir cualquiera de las tendencias, pero tenemos que seguir avanzando en poder hacer las cuantificaciones y poder enviar mensajes claros acerca de cómo seguir funcionando. Y el mensaje claro es cuán degradados están nuestros sistemas edáficos asociados a cuán degradada o cuánta pérdida de las funciones están cumpliendo, y tenemos que quedarnos con algunas de estas definiciones. A ver, insisto en que tampoco, al menos a mí, no me convence en un 100%, porque hay varias otras cosas que considerar. Por ejemplo, esta definición, si bien dice que es la evaluación de las funciones en su conjunto, es un concepto holístico, etcétera, etcétera, se hace poco práctico evaluar, por ejemplo,
distintas funciones en paralelo, porque a medida que se mejora una función del suelo, otras van a empeorar, ¿sí? Y esa definición de a qué función le doy preferencia es una visión antropocéntrica, y que muchas veces tiene que ver con cuál es el objetivo que persigo. Si yo lo pienso solo desde el punto de vista de que quiero darle privilegio a la función de producción de alimentos, voy a estar dejando de lado, casi por definición, la definición de mantención y aumento de la biodiversidad, porque los sistemas agrícolas tienden, ¿cierto?, a la homogenización, etc. O sea, al menos desde el punto de vista de la agricultura convencional. Entonces, sí hay cosas que no son muchas veces compatibles en esta definición, pero viendo el vaso medio lleno, yo creo que tenemos que avanzar, ¿sí?, por sobre alguna definición que nos permita cuantificar cómo está el estado actual, si ya no se pudo ver, porque ya no podemos volver el tiempo hacia atrás y ver cómo era la base inicialmente. O sea, pero cómo es el estado actual, y en base a ese estado actual tratar de mejorar, ¿sí? Y respecto a al otro comentario de por qué carbono y no materia orgánica, porque la cuantificación de la materia orgánica en realidad es derivado del carbono y que consigue un factor, ¿sí? ¿Y por qué no lo presenté como materia orgánica? Porque en realidad algunos de estos suelos, en específico el ñadi, tienen una gran cantidad de carbono orgánico, pero mucha de esa adición de material orgánico no está descompuesto, o sea, es materia orgánica fresca. Entonces también ese factor tiene mucho que ver con la composición de la materia orgánica. Entonces yo no me atrevo a usarlo tan indiscriminadamente para todos los suelos, ¿sí? Si no hay una composición o hay un cierto grado de descomposición más uniforme en esos distintos suelos que estamos usando. Por eso propongo el carbono. Ya. Mauricio González Chan también quería hacer una pregunta. Hola, hola, bueno, buenas tardes. Gusto saludarlos, gusto saludarte, Susana. Considerando esta variabilidad, ¿cierto? De que tú hablas, y también el profesor Prat también mencionó esta variabilidad que, bueno, no solamente en suelos volcánicos, sino que también en otros suelos. ¿Qué crees tú? ¿Qué tan lejos estaríamos, por ejemplo, de tener como una especie de guía de campo o un manual o como una especie quizás como de tabla Munsell que se pudiese evaluar en campo la calidad del suelo? ¿Es posible? ¿Es una utopía? ¿Estamos muy lejos de eso? ¿Qué crees tú? Gracias, Mauricio, por la pregunta, súper interesante. Yo creo que no es una utopía, hay ejemplos de países que lo han hecho y lo están haciendo hace varias décadas atrás. O sea, en Nueva Zelanda se hace, en Estados Unidos se hace, en varios otros países se hace. Y se hace partiendo desde lo que se está proponiendo en este caso, que, o sea, no soy la única que trabaja en esto, obviamente en Chile, y hay que aunar esfuerzos. Yo creo que la clave de esto y la gracia de estos seminarios es que podemos aunar esfuerzos y no trabajar como individuos, porque, bueno, en Chile somos poca gente trabajando en los distintos temas, entonces yo creo que sí podemos aunar esfuerzos en esa dirección, pero hay que partir definiendo estos indicadores, definiendo índices y aplicándolos en distintas condiciones y tener una línea base. Yo creo que esa es la clave, tener una base del saber cómo están nuestros suelos actualmente y en eso ver cómo evolucionan y proponer estos indicadores a los agricultores. Por ejemplo, muchos agricultores, para ellos ya es natural cuando envía sus muestras a los laboratorios, decir ya quiero pH, quiero fósforo, quiero esto, quiero base, sí, ya tienen el concepto súper interiorizado, pero lo tienen mucho menos interiorizado de otros indicadores que son relevantes y principalmente los suelos volcánicos, que son los indicadores asociados a las propiedades físicas, como la conductividad de aire, la capacidad de almacenar agua.
O sea, eso no está tan interiorizado. Y es labor nuestra decirle a los agricultores, ¿saben que esto es súper importante también? Por favor, empiecen a considerarlo. Y crear esos como guías de campo que tú dices, yo creo que es muy factible y tenemos ejemplos, tenemos colaboración extranjera que sí trabaja en ese sentido, yo creo que podemos hacerlo. Pero necesitamos tener una línea base. Y esas líneas base son las que son difíciles de construir, porque vamos construyendo, cada grupo de investigación va construyendo su línea base, ¿cierto? Y yo creo que en Chile, y bueno, juntándonos, y que esa es la gracia de esta red, de poder aunar líneas bases y tener criterios de cierta forma comunes. Yo creo que sí es posible, pero para eso necesitamos un trabajo súper colaborativo y también que las instituciones gubernamentales empiecen a financiar este tipo de cosas también. Yo creo que en eso, porque mucho lo hacemos a través de proyectos de investigación, no son políticas generales. ¿Sí? Muchas gracias. De nada. No sé si, profesor Echevers. Muchas gracias, Susana. No tenía el gusto de conocerte. Te felicito particularmente por esa foto de entrada que me pone muy sentimental. Mira, nosotros hemos trabajado en México, incluso hemos publicado un libro que está en una editorial española por ahí con una de mis estudiantes. Hemos determinado indicadores indicadores e índices de calidad de suelo. Pero la variante que nosotros hemos introducido en algunos casos es incorporar la sabiduría de los propios productores para definir indicadores cualitativos, que son mucho más fáciles de aplicar. Y hemos relacionado esos indicadores cualitativos, ¿ya?, que tienen que ver con el color, con el olor de la tierra muchas veces, ¿ya?, con los indicadores cuantitativos. Y han funcionado relativamente bien. Entonces, ese era un comentario que quería decir. ¿Por qué? Porque es mucho más barato, ¿sí?, Claro. Que el agricultor lo haga. Por lo menos en México, el costo de los análisis químicos es sumamente caro, ¿entiendes? Entonces, y creo que en Chile también puede serlo. Y nos ha llevado entonces a buscar este tipo de indicadores. Hemos propuesto algunas cosas, ¿sí?, recientemente, están publicadas en varios lugares, ¿ya? Y después yo te puedo compartir si te interesa alguna de estas experiencias que nosotros tenemos, ¿sí? Una cosa adicional es que nosotros sí incorporamos indicadores biológicos. Por ejemplo, el número de lombrices, ¿ya?, que es tan fácil de medir. Nosotros usamos mostaza, que la compramos en el supermercado, la colocamos arriba y podemos estimar el número de lombrices por metro cuadrado. Es un indicador biológico tremendamente importante desde el punto de vista de la productividad de un cultivo. Muchas gracias por tu conferencia, me pareció muy interesante, ¿eh? Muchas gracias, profesor Echever. Sí, claro que me interesa. Si podemos conversarlo después o compartir información, sería estupendo. Muchas gracias. Mucho gusto, Susana. Igualmente. Creo que la profesora Huertas de Colombia había pedido la palabra también. Sí, hola Susi, hola a todos, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Bueno, esta parte de la calidad de los suelos es un tema que a mí también me llama mucho la atención en la cátedra pues, de la parte de remediación de suelos que yo doy, pero en el área de ingeniería ambiental. ¿Sí? Entonces, está muy relacionado primero pues, a los cambios a la calidad del suelo, degradación y remediación. Ahora bien, en la parte de calidad de suelos, nosotros encontramos que hay algunas condiciones que deben cumplir estos indicadores de calidad, y uno de ellos es que, bueno, que sean reproducibles, que sean, digamos, asequibles a muchos usuarios. Entonces, digamos, lo que decía Mauricio Chan, en el caso de que uno pueda llevar algo a campo y pueda determinar, digamos, una condición o una calidad del suelo como tal sin tener que ser algo tan específico. Porque si bien, digamos, todos los agricultores o la gente que se encuentra en el campo
digamos, no tiene todos digamos, el presupuesto o la forma de poder realizar un estudio de calidad de suelos, sí sería bueno considerar, digamos, algunos parámetros con los cuales se puede determinar esta calidad, que no sean, pues, tan de ocupar tantos equipos especializados, de llevarse una muestra al laboratorio, sino que se pueda determinar con algunos parámetros, como decía el profesor Jorge, como el olor o como el color, o como la cantidad de lombrices, tener algunos indicadores físicos, químicos y biológicos, porque pues sabemos que la calidad del suelo no se puede determinar solamente con unos parámetros, así sean físicos, sean químicos o biológicos, sino un conjunto de todos. Entonces, esa parte que se habla de poder empezar a trabajar en una cartilla, en un manual, para poder llegar a considerar una calidad de suelo en terreno, de verdad sigue siendo muy, muy llamativo. Y digamos, primero poder considerar cuáles son esos parámetros que sean relevantes de poderlos medir en campo. O sea, tener esa base, digamos, ¿no? Y otra de las condiciones que también se puede determinar de los indicadores de calidad es que sean reproducibles. O sea, que yo sepa o que tenga una historia también, ¿no? De poder comparar de cómo ha sido esa calidad de suelo en el tiempo. Lo que pasa en Colombia, por ejemplo, muchas veces es que los estudios se hacen con diferentes instituciones. Sí, lo hace el IDEAM, lo hace el IGAC, lo hace diferentes universidades, a diferentes escalas, a diferentes tiempos, entonces no logran ser comparativos. Sí, a veces eso, digamos, llega a ser un error, además de que los datos tampoco son muy asequibles. Sí, entonces sí sería chévere pues empezar como a trabajar en esa parte, algún manual o alguna cartilla, pero que sea medible en campo, porque no solamente para los agricultores o los agrónomos, porque digamos yo como ingeniera ambiental miro el suelo no en la parte productiva, sino más, como lo hablabas tú, toda la parte de servicios, de la parte de servicios ecosistémicos o regulación hidrológica, ¿sí? Entonces, o de sumidero de carbono, en donde podríamos empezar a buscar una solución en cuanto a la calidad de los suelos. Gracias. Gracias, Jenny, por tu comentario. Sí, yo también creo que sería interesante y ojalá producto de estas interacciones pudiéramos empezar a armar algo práctico, como dice el profesor Echevers, menos costoso, por ejemplo, y que no, claro, no lo mencioné en esta presentación, pero algo que es bastante más fácil de medir también es la profundidad del suelo, que la profundidad es crítico, ¿no? El detectar si hay algún obstáculo físico, ya sea un pie de arado, un horizonte más compactado, la profundidad del primer horizonte, que es clave para el contenido de nutrientes, o el primer arraigamiento. Son cosas de observación visual, que como dice el profesor Echevers, no tienen un costo, son mucho más rápidas y quizás sería más fácil de enseñar a los agricultores. Sí, yo creo que hay que avanzar y dar ciertas pautas. Y obviamente podemos hacerlo en conjunto y quienes estén dispuestos a hacerlo. Sí, encantada. Susi, del chat preguntaban si es que existe también variabilidad espacial en términos de calidad de suelo y en función de eso, si es necesario orientar temporalmente ciertos muestreos de suelo. ¿Existe variación espacial de los indicadores? Sí. Variación temporal, espacio-temporal de un mismo indicador, yo no lo he evaluado, pero sí del indicador puntual, ¿sí? No sé si me explico. O sea, nosotros hemos evaluado ciertos indicadores en el tiempo, pero no en el tiempo y espacialmente. Pero yo, obviamente, a priori yo creo que sí la hay. Y el cuándo evaluar, yo creo que lo más recomendable, sin ánimo de dar alguna receta, es tener la consideración de las estaciones más contrastantes según el ambiente que sea. Porque, por ejemplo,
respecto a lo que tiene que ver con almacenamiento de agua en los suelos, o la curva de retención de agua, de la cual deriva la porosidad, y de esa porosidad a su vez derivan indicadores de calidad física. Esa curva va a cambiar según la estación, ya sea si el suelo se está humectando, si el suelo se está desecando, si la histéresis es muy pronunciada en algún tipo de suelo. Esos indicadores van a cambiar. Por lo tanto, yo creo que sería recomendable tener puntos contrastantes. Ahora, obviamente eso no siempre es aplicable porque tiene un costo económico, etc. Entonces, en realidad, pues, si la condición es evaluar a un solo momento, quizás hay que pensarlo en la condición de para qué quiero evaluarlo. Quiero para la función de producción de alimentos, ya, y si me interesa la función de producción de alimentos, quiero regar, por ejemplo, entonces ahí ir definiendo para qué quiero hacerlo, el objetivo, y en base a ese objetivo definir el momento. Sí. No sé si respondo a la pregunta ahí. Sí, yo creo que de todas maneras. Mauricio González había pedido la palabra nuevamente. Hola, nuevamente. Es que me llamó mucho la atención lo que dijo el profesor Echever sobre mostaza, aplicar mostaza al suelo para lombrices. Y me gustaría ver si amablemente él pudiese referirse a eso brevemente, si es que es la mostaza que viene en un tarro o son semillas de mostaza, o por favor. Gracias. ¿Sí me escuchas? Sí. Me da envidia saber que tú estás por allá en esa zona. Me encantaría estar, bueno, a pesar de los 14 grados bajo cero. Bueno, es mostaza, la mostaza que puedes comprar en el supermercado. Se diluye en agua y la colocas arriba y después de una hora tú cuentas el número de lombrices que salen a la superficie. El método está, no tengo la referencia en la cabeza en este momento, pero lo hemos usado muchas veces, ¿ya? Si gusta, después te comparto algunas de las referencias que nosotros hemos usado para eso. ¿Sí? Encantado, profesor. Aprovechando que tengo la palabra, quisiera mencionar algo acerca de esto de la variabilidad espacial que mencionaba Susana. En México existen desde tiempos inmemoriales, diría yo, clasificaciones de suelo nativas, ¿ya? Los antiguos habitantes de esta parte del continente tenían sus propias clasificaciones. Hay una clasificación maya que data prácticamente de los principios de la era cristiana, ¿ya? Y es sumamente interesante. Y hay un profesor, el doctor Carlos Ortiz Solorio, que ha publicado un manual de clasificación campesina, así se llama, de las tierras. Y evidentemente este manual o esta clasificación es muy local. Y nosotros hemos tratado de hacer clasificación, no hemos tratado, lo hemos hecho, clasificar empleando esta metodología, lo que nos ayuda a precisar con una gran exactitud, diría yo, los tipos de terreno que tenemos en un amplio. Y nos desligamos de la WRB, y nos desligamos un poco de la taxonomía de suelos, ¿ya? Para emplear cómo los propios campesinos utilizan su clasificación. Y ahí, en esas áreas que ellos definen, nosotros hemos hecho los mapas de suelo y hemos definido la calidad y nos ahorramos este problema de la tremenda variabilidad espacial que acaba de mencionar Susana en su presentación. Ahí lo dejo como una nota curiosa de la manera que tenemos para reducir entonces la variabilidad. Yo tengo la impresión que deberíamos emplear variables que no tienen una gran modificación con el tiempo, ¿sí? Eso nos da una idea. Y de paso aprovecho de decirle, a mí me tocó trabajar en el Millennium Ecosystem Assessment,
y yo los invito a que ustedes lean, ¿sí? Al menos la parte de resumen, porque son muchos volúmenes donde se tocan este tipo de problemas, ¿ya? Ahí hay capítulos, hay un par de capítulos que me tocó a mí redactar al final, porque fue producto de mucha gente que participó en esas tareas. Entonces, búsquenlo, están en la red Millennium Ecosystem Assessment, y ahí hay algunas ideas que se pueden utilizar para este tipo de cosas. Muchas gracias, y después me mandas tu dirección. Cristian tiene mi correo electrónico, no sé si Dante lo puede tener, ¿ya? Pero mándame, bueno, Mónica sí lo tiene, ¿ya? Entonces, me mandas tu correo y yo te mando toda la información que he realizado o todas las publicaciones que tenemos en ese sentido. Muchas gracias por la pregunta. La profesora Laura Berta Reyes también solicitó la palabra. Sí, solamente al respecto de lo que menciona el doctor Echevers. En México esas clasificaciones de suelos existen no solamente para varias de las culturas precolombinas, sino también para diferentes tipos de suelos en diferentes condiciones climáticas. Pero hasta donde yo sé también eso existe, por ejemplo, en el caso de los quechuas, de los aymaras, etcétera. Entonces, en distintos países de Latinoamérica creo que deben de ser considerados como referentes y ayudar a la realización de todo este trabajo. Y eso es lo bueno también de este trabajo en red, ¿no? Que desde muchos puntos de Latinoamérica van a poder ser utilizados o reconocidas y además incluidas todas estas clasificaciones de los antiguos habitantes que son precolombinas, por así llamarla, en toda Latinoamérica, ¿no? Es, yo creo que parte de nuestra gran riqueza que se desprende del reconocimiento de lo que hoy llamamos sostenibilidad y que ya era un hecho para las culturas precolombinas. Gracias. Gracias, señora Laura, por sus comentarios. Sin el señora, solo Laura. Si no, Okay. un poquito más viejita. Profesor Pinochet, por favor. Está con el micrófono apagado, Dante. Ok, ahora sí, ahí sí. Perfecto. Ok, hola a todos. Muchas gracias, Susi, por la presentación. Me queda una duda después de los comentarios y quisiera saber tu opinión. En general se ha hecho un esfuerzo enorme por cuantificar, ¿cierto? Por ponerle números a estos valores. Y estamos hablando de calificar, es decir, de volvernos para atrás de un criterio cualitativo a un criterio que se ha avanzado, que es cuantitativo. Obviamente que cuando uno analiza variabilidad va a encontrar siempre, porque depende cómo yo califique la variabilidad. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el valor de rangos críticos en esto? ¿Cuánto hemos avanzado en tener rangos críticos que nos permitan diferenciar y entonces establecer que, a pesar de ser variables, qué valor tendrían esos rangos críticos dentro de las variables? Porque muchas veces tenemos variación, por ejemplo, en porosidad, pero a lo mejor es variación sobre lo mucho, no variación sobre el rango de variación que uno podría tener. Y eso podría ser interesante establecerlo realmente. ¿Qué piensas tú? Bueno, concuerdo con lo que usted menciona. O sea, hay variación per se porque estamos en un sistema formado por una serie de factores no controlados, ¿cierto? O sea, y que además le imponemos otros factores de variación que el manejo en sus múltiples formas. Entonces, es variable, o sea, por definición. El cómo estamos de ponerle números, yo creo que, y como usted dice, hay información, pero no tenemos toda la
bueno, es imposible tenerla toda, pero creo que nos falta en algunos casos particulares cierta información como para definir ciertos rangos más específicos. Por ejemplo, el estudio que yo les mostré es muy acotado y mucho se discutió, incluso parte de estos resultados fueron publicados, e incluso con comentarios, y lo expongo abiertamente, comentarios los referí, bueno, pero ¿cómo va usted generalizar esto si lo hizo solo para 3 suelos? ¿Cierto? Y que es un comentario absolutamente válido. Y no podemos generalizarlo para todos los suelos, menos para todos los suelos volcánicos. Yo creo que la generalización es difícil y el definir estos rangos hay que pensar más bien, creo yo, en la función de la definición del rango. Por ejemplo, están estos criterios definidos en ciertos indicadores físicos, ¿sí? Se habla de que, por ejemplo, suelo debería tener un 10% de capacidad de aire, o sea, de poros gruesos que estén disponibles para intercambiar, a realizar el intercambio gaseoso, para que las plantas no se afecten. Entonces, si nos vamos a ver el 10% para todos los suelos, ya, probablemente no lo vamos a encontrar en todos los suelos. Ahora, ¿es tan cierto ese 10% para todas las plantas y para todos los suelos? Yo creo que ahí uno podría entrar en un poco de discusión. Hay plantas que no son tan sensibles, y hay plantas que sí son muy sensibles, como los frutales, ¿cierto? En términos manejados agronómicamente. Esa definición de rangos requiere un panel de expertos, requiere una acción colaborativa. ¿Tenemos las capacidades? Yo creo que sí, y en esta sesión hay mucha gente que tiene experiencia y que tiene las capacidades de poder hacerlo. Yo creo que tendríamos que empezar a definir ciertos rangos para ciertas condiciones, ¿sí? No creo que lo podamos ampliar a todo. Tenemos aún suelos volcánicos menos estudiados. Por ejemplo, todos los suelos volcánicos asociados a nuestra precordillera andina. ¿Hay información? Sí, poco, y muy antigua, ¿sí? Por ejemplo, los suelos de precordillera que no son andisoles, ¿sí? Tenemos el rango de inceptisol, incluso algunos casos definidos como espodosoles incipientes. Pero están bajo un uso natural. ¿Tenemos evaluación de eso? No, no tenemos. Entonces, ahí yo en lo personal no me arriesgaría a definir un rango. Porque el uso en ese caso, si es de bosque o si es de un matorral natural, probablemente el indicador sea un poco más flexible, ¿sí? Yo creo que para al menos los sistemas cultivados o al menos los sistemas que tenemos mucho más estudiados, sí podríamos empezar a ponerle o a fijar ciertos rangos. Eso requiere un trabajo colaborativo grande, creo yo. ¿Sí? No sé, no le estoy contestando específicamente, pero de si tenemos la información, yo creo que parte, no completa para poder empezar a hacerlo. Muchas gracias, Susi. El profesor Hernán Urbano había solicitado también la palabra. Profesor. Sí, gracias. Primero, felicitar a Susana y segundo, animarla a que entremos en la idea, como lo insinuaba Jorge Chevers, de empezar a publicar, y el profesor Chan, empecemos con como todo se inicia, con una primera aproximación. Así empezó la taxonomía norteamericana. Y observen cómo hay indicadores, por llamarlos de alguna manera, gruesos, como el número de lombrices. Eso en Nueva Zelanda data de hace unos 30, 35 años. Allá, ¿cómo funciona ese indicador? De acuerdo con el número de lombrices, ellos estipulan la capacidad de carga de ovejas por hectárea. Sí. Y no tuvieron que estar sometidos a toda esta parafernalia. Es decir, la ciencia tiene que tener todo el rigor, pero yo creo que de nada nos sirve llegar a perfeccionar estas técnicas con la estadística y con los elementos propios de la edafología.
yo diría que usted tiene un buen avance. Lo que nos falta a esto es meterle un tanto de antropología y de sociología, porque cuando se habla de salud, calidad del suelo, el doliente de ese suelo, en primer lugar, haciendo el símil con la salud humana, es el productor, el agricultor, que es el que le cuenta al técnico, al experto, qué es lo que le está ocurriendo al suelo. De tal manera que hay que tomar los ejemplos de gente que, como Ortiz Olorio en México, han trabajado la etnoedafología o etnopedología, o en el ámbito internacional, el doctor Zink de Holanda, que tienen doctrina y que tienen ejemplos sobre estos asuntos. Yo la animo a usted para que siga adelante. Yo soy jubilado, pero estar jubilado es estar jubiloso, y me gusta acolitar estas cosas, de tal suerte que yo la animaría a que escriba, y como a mí me gusta escribir, me podría convertir como en su secuaz, entre comillas, para que haya una primera versión de una publicación que no sé qué. Los artículos de revistas son importantes, no hay duda, pero aquí el asunto ya es de salvar el suelo. No nos, es lo que han dicho los literatos, mire, nos cambiaron las preguntas, nosotros teníamos unas respuestas para unas preguntas, las de antes, ahora nos cambiaron las preguntas y estamos en obligación moral, los científicos del suelo, de tener unas respuestas. Un poco desordenadamente le digo esto, pero yo creo que hay materia prima con sus datos, y después va a encontrar el apoyo de otros especialistas que se irán sumando, y si no se suman, peor para ellos, porque usted sería la pionera en esta dirección. Esa sería mi opinión, y para escribir un primer documento, yo la animo a que lo escriba, y si cree que de alguna manera sus colegas, yo me incluyo, podemos colaborarle con muchísimo gusto, Susana, siga adelante. Muchas gracias, profesor Urbano. Gracias por el apoyo, el impulso, y tomaré sus palabras y créame que se las voy a cobrar. Correcto, gracias. Ya, yo creo que viendo la hora, a no ser de que alguien tenga una última pregunta por ahí, que levante la mano rápidamente o alce la voz. Tiene que activar el micrófono, sí. Creo que Mónica alzó la Ahora mano sí. antes. La Mónica había levantado, parece, también la mano. Primero la persona que está hablando y luego la profesora Antilena. Sí, está bien, no hay problema, está bien. Bueno, rápido, Mónica, a todos buenas tardes, Claudia y Daigo de México también. Estaba escuchando los comentarios y creo que a mi manera de verlo, precisamente la riqueza de estos enfoques de los indicadores de calidad es precisamente el aporte a nivel regional. Es decir, estos son indicadores a nivel de la región, a nivel de los predios, a nivel de los productores regionales. Es decir, yo no me preocuparía mucho por definir, por ejemplo, indicadores para los andosoles a nivel mundial o a nivel de otra cosa, o los rangos, como decía el doctor Pinochet, los rangos, porque tanto los indicadores como el aporte que puede tener este enfoque al uso del suelo es muy regional. Por lo tanto, está en función también a la cuestión de los expertos, de la gente que está trabajando ahí, de los objetivos, de lo que se está realizando en ese sistema de producción. Por lo tanto, no podemos recomendarlo de una manera muy amplia. Entonces, los valores, los rangos, las aplicaciones, los indicadores son muy regionales. Por lo tanto, esta es la riqueza de ese enfoque, que nos van a ayudar a gerenciar el uso del suelo más adecuado dentro de una región, dentro de un sistema de producción, dentro de un sistema que, por ejemplo, está degradado y que lo vamos a poder pues, recuperar, etc. Entonces, yo creo que por ahí va el enfoque, la parte regional, la parte de predio, la parte más de pequeños productores o de productores dentro de una región o dentro de un predio, dentro de un enfoque de
manejo agrícola. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Mónica, Antilian. Gracias, José. Muchas gracias. Primero, felicitar a Susana por su excelente trabajo, la calidad, ¿cierto?, de la información y lo importante que es para los que trabajamos en suelo observar que efectivamente hay esa variabilidad de los que venimos de otras áreas de la ciencia del suelo. Nada más un comentario, ¿cierto?, tomando las palabras que te dijo el profesor Burbano, ¿cierto? Y también lo que acaba de mencionar Claudia, hace muy poco, ¿cierto? A nivel nacional, estoy hablando, digamos, de Chile, salió una publicación que fue un esfuerzo colaborativo, multiinstitucional, donde varios de nosotros, ¿cierto?, participamos como coautores, donde se hizo una recopilación de información de carbono orgánico a nivel nacional, que es tan importante, sobre todo en la etapa que estamos, ¿cierto?, de generar una nueva legislación, ¿cierto?, a nivel chileno. Yo creo que algo así, ese tipo de iniciativas donde todos estamos disponibles a participar, ¿cierto?, por supuesto dentro del área que cada uno trabaja, pero creo que ese es un punto importante quizás de tener como un objetivo a futuro, de por ejemplo, cosas tan importantes como son los indicadores que tú nos indicaste, ¿cierto? Y la variabilidad que tienen, quizás hacer un esfuerzo colaborativo, multiinstitucional a nivel nacional, y puede que se pudiese ver reflejado, así como dice el profesor Burbano, en una publicación, ¿cierto? Y que pudiésemos nosotros conocer desde otro ámbito de la ciencia del suelo, sería fantástico. Solo eso, comentario, muchas gracias. Gracias, Mónica. Vamos a ver cómo se puede avanzar en ello. Ya, muchísimas gracias por las preguntas, muchísimas gracias, Susana. Antes de terminar, simplemente les voy a compartir pantalla para comentar respecto de la próxima presentación. Primero, señalar que en algún momento de la presentación estuvimos sobre 140 asistentes, lo cual habla muy bien de su interés y también de que la invitación está llegando cada vez más lejos, ¿ya? Y en ese sentido están todos invitados a multiplicar esa invitación para que muchas más personas se puedan enterar de lo que están haciendo en distintas partes de Latinoamérica. Bueno, alguien planteaba por ahí el tema de la colaboración. La colaboración no tan solo tiene que ver con las publicaciones, sino que también la colaboración tiene que ver con crear nuevas iniciativas de investigación. Y en ese contexto, las próximas 4 charlas probablemente van a implicar un paseo que parte en la Patagonia, que después salta a Islandia, después nos vuelve a Latinoamérica y vamos a ver el suelo bajo condiciones un poco más calurosas que lo que hemos visto y volvemos a Colombia y luego saltamos a la Antártica, ¿ya? En ese sentido, la próxima presentación, que es el 6 de agosto, la hará una persona que conozco relativamente bien, que es don Felipe Zúñiga, que está trabajando en la Universidad de Aysén, y a él le pedimos un tema bien particular, y por eso quiero referirme nuevamente a la colaboración. Felipe está trabajando hace poco tiempo en la Universidad de Aysén en una situación que es muy particular, en donde hay muchísimas cosas que hacer, y por lo mismo el título de su presentación tiene que ver con suelos volcánicos en Patagonia Occidental, oportunidades y desafíos de investigación. Lo que le pedimos a Felipe en un poco que nos muestre qué es lo que está vislumbrando él allá, qué se puede hacer, cuáles efectivamente son las oportunidades, y cuando hablo de colaboración, bueno, es con la colaboración que le podemos hacer brindándole ideas, discutiendo sus ideas, para que él pueda partir con una muy buena línea de investigación en su nueva casa de estudio. Así que desde ya están todos cordialmente invitados, la invitación será como se hace comúnmente, y nuevamente les hago la invitación para poder compartir con sus estudiantes, con sus colegas, con sus grupos de investigación, para que podamos tener una nueva y buena discusión de las temáticas que nos interesan. Así que muchas gracias por la asistencia y nos estamos viendo en un par de semanas más. Chao, gracias.